amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal donde aprenden las matemáticas sin fórmulas, de una manera más sencilla, más fácil, para poder desarrollar problemas mucho más complejos que le pueden dejar en su colegio, donde pueden estar estudiando. Bien, en el video vamos a tratar acerca de la potenciación. Entonces, partimos por un ejemplo. 2 al cubo. Ya. Bien. ¿El 2 qué nos indica? El 2 nos indica el número base, ¿cierto? Es la base. Y el cubo que está elevado, el 3, ¿qué nos indica? Ese es el exponente, nos indica el número de veces, ¿cierto? Número de veces que voy a multiplicar el 2, la base. Es decir, voy a multiplicar 3 veces el número 2. Por ejemplo, 2 por 2 por 2, ¿cierto? Bien, ya tenemos ello. Ahora, ese es partiendo inicialmente, es lo que tenemos que saber como la definición. Ahora, entonces, continuemos con las propiedades, por así decirlo, ¿no? ¿Qué propiedades podemos encontrar? A ver, si tenemos la misma base, por ejemplo, un a elevado a la m por un a elevado a la n, entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un a elevado a la m más n, ¿cierto? Cuando se multiplican bases iguales, entonces los exponentes se suman. Por ejemplo, 3 al cubo por 3 a la séptima. ¿Qué nos da? Colocamos la misma base y sumamos los exponentes, ¿verdad? 3 más 7 me da 10, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que tengo que multiplicar 10 veces el número 3, ¿cierto? O si lo descompone así, a ver, como hemos aprendido acá, 3 veces el número 3, 3 por 3 por 3, ¿verdad? Ahora, multiplico 7 veces el número 3 por 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 3, ¿verdad? 7. Entonces, ¿cuántas veces el número 3 hay aquí? Hay 10 veces el número 3, ¿verdad? Lo que nos hace las leyes de exponente o la potenciación, él nos resume todo esto, ¿no? Para no estar escribiendo todo esto, ya, entonces 3 a la 10. Simple. Ahora, continuamos. Ahora, continuando. Quizás se pregunten, pero si tengo números con diferentes bases, ¿qué pasa? Por ejemplo, 3 a la 4 por 5 a la 8. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si tenemos exponentes, ¿cierto? Tenemos bases diferentes, entonces lo que tenemos que hacer es dejarlo ahí. No se puede hacer nada porque son bases diferentes, ¿verdad? Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. No vayan a multiplicar estos 3 por 5, 15. No vayan a hacer esto 3 por 5, 15, elevado a la 4 por 8, 32. Esto no es. Bien, sabemos que esto no es, ¿verdad? No se debe hacer. Tengamos cuidado en esto. Solamente cuando son bases iguales, los exponentes que hacen se suman. Nunca se multiplican, ni se multiplican las bases cuando son diferentes. ¿Ya? Bien. Continuamos. A ver, si tenemos esto en una división, ¿ya? Si tenemos una división, por ejemplo, de un a la m de manera general entre a la n. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a un a elevado a la m menos n. ¿Ya?
Entonces, nos preguntamos, ¿cómo llegamos a esto? Entonces, lo que hacemos primero el numerador, ¿cierto? A la m. Entonces, el denominador pasa arriba como ¿qué? Con signo negativo, ¿cierto? Sería menos n, ¿verdad? Si acá está positivo, pasa arriba con signo negativo. Entonces, esto de acá, aplicamos lo anterior que hemos visto. Cuando se multiplicaban exponentes con bases iguales, ¿qué pasaba? Se sumaban los exponentes, ¿verdad? M menos n, ¿cierto? Bien. Entonces, es así como sale esto de acá. A ver. Bien. Bien. Entonces, por ejemplo, a ver, si tenemos esto. Un 3 a la cuarta entre 3 elevado al cubo. ¿Cómo sería esto? A ver, si no me acuerdo esa parte, por decir la fórmula inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo el razonamiento. 3 a la cuarta, lo dejo arriba. Como el denominador, el exponente acá es positivo, pasa al numerador, lo invierto, sería 3, la misma base, como acá es positivo, pasa acá arriba con negativo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo. 3, 4, menos 3 sería 3 elevado a la 1, ¿verdad? Bien. Entonces ya tenemos multiplicación y división de exponentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tenemos así? Por ejemplo, un A por B elevado a la M. ¿Qué sucede? Nos fijamos que son bases ahora diferentes, ¿cierto? Pero todos están elevados a un mismo exponente, que es el M. Entonces, ¿cómo se desdobla esto? Se desdobla así. A elevado a la M es como una propiedad distributiva del exponente. El exponente afecta a este y va a afectar a este, siempre y cuando estén dentro del paréntesis. Entonces, a la M por B a la M, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, si tenemos 6 elevado a la 5, ya, 6, entonces, el 6, ¿cómo lo puedo descomponer? Como un 3 por 2, ¿cierto? Me da 6 elevado a la 5. Vemos que son bases diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Este 5 pasa a este y pasa a este, ¿verdad? Entonces sería 3 elevado a la 5, ¿verdad? Por 2 elevado a la 5, ¿cierto? Bien, entonces ya tenemos, cuando son bases diferentes, elevado a un mismo exponente, ¿verdad? A ver, se ha presentado muchas veces esto en los problemas. Por ejemplo, tenemos 2 al cubo, a ver, tomando el ejemplo de acá arriba, más 2 al cuadrado, en una suma. Ya, ¿cómo hago esto? Entonces, lo que se tiene que hacer acá, para tener un panorama general, entonces podemos factorizar 2 al cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado. Entonces, abro paréntesis, acá sería 2 más 1. ¿Por qué? Porque si multiplico, a ver, esto por esto y esto por esto, aplicando la propiedad distributiva, ¿cierto? Sería 2 al cuadrado por 2, se supone que aquí está el 1, ¿cierto? Entonces multiplico dos números con sus exponentes, tendría 2 elevado a la 2 más 1, ¿cierto? Más 2 elevado al cuadrado por 1, 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, sería 2 al cubo más 2 al cuadrado, ¿cierto? Vemos que son iguales.
Esto podemos hacer cuando tenemos, por ejemplo, exponentes elevado a la 10, 9, 20, 30 y así. Igual con la resta. Con la resta, lo mismo. Vamos a operar de la misma forma, factorizando, más que todo para poder desarrollar el problema. A veces se necesita factorizar y se elimina estos miembros, así, con el numerador, denominador. No, se va jugando. La idea es, de lo que nosotros sabemos, poder expandirlo, poder llevarlo, como se dice, a otro nivel, ¿verdad? Ahora, otro tema también, perdón, otro tópico también común es ver así, raíz quinta de 2 al cubo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago esto? Lo primero que tengo que hacer es ponerlo todo así a exponentes, a esta forma, ¿verdad? 2 elevado, este 3 que acompaña al 2, este exponente que acompaña a la base, primero va a ir en el numerador. El exponente va a ser una fracción, ¿verdad? Ya. Este número, el 5, raíz quinta de 2 al cubo, este es el número índice del radical, ¿verdad? Entonces, este número 5 va en el denominador. Siempre va a ser así. Por ejemplo, tenemos acá raíz novena de 7 elevado al cuadrado, por ejemplo. ¿Qué pasa? Tenemos acá la base, siempre la base primero. Entonces, ahora, el exponente, ¿dónde va? En el numerador, ¿cierto? Entre el número índice, que acompaña acá, el número que acompaña al radical sería el 9, ¿verdad? Bien. Entonces, es así como de un radical que no sabemos el número que puede estar acá, puede estar 11, 13, no sé, 7, acá puede estar elevado a la 15, a la 49, 8, 47. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarlo a su forma natural, a su forma normal. Y de ahí nosotros ya vamos a tener un mejor panorama del problema o de lo que nosotros podamos hacer. Bien, estas han sido las formas, las diferentes tópicos que se encuentran muchas veces en los problemas. Se encuentran de esta parte, se encuentran como las anteriores, y lo que nosotros debemos hacer es ponerlos en la forma que nosotros más conocemos. Sabemos que la ley de exponentes a multiplicarlo sería mucho más fácil, ¿cierto? Multiplicamos cuando son bases iguales y sumamos los exponentes. Nada más, ¿verdad? Entonces, la idea de todo esto es llevarlo a una forma más simple. Miren de esto, el radical, ¿cierto? Está muy, ¿cómo se puede decir? Muy difícil, ¿no? De poder operarlo todo, ¿no? Entonces lo pasamos a su forma más simple. Y si tenemos otro número con base igual, su exponente se suma y así se va haciendo más pequeño, pequeño, pequeño el problema. Trata de reducirlo hasta el máximo. Entonces, bien, bien. Así que esta es la forma de operar y de aprender leyes de exponente o potenciación. Bien, si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir los videos cuando nosotros vayamos a estar subiendo. Y así puedas aprender de una forma didáctica y de una forma más simple lo que son las matemáticas, las ciencias. Bien, hasta un próximo video.